Bueno, pues estrenamos sección de estados y mercados. Nuestra tertulia de economía que semanalmente hemos hecho durante el año pasado y empezamos a hacer este año, vamos a añadir un segundo programa, una segunda sección que van a ser entrevistas pues a diferentes personajes que tienen una opinión que merece ser escuchada en la economía, así como también a empresarios, doctores, catedráticos, pero catedráticos de verdad, no como la señora del presidente y demás pues personajes que están involucrados en el mundo de la economía. Para estrenar esta sección nos acompaña un político muy joven, un joven diputado, que está poco a poco ganando protagonismo en las redes sociales especialmente. Yo lo conocí a través de las redes y la verdad es que me merecía mucho la pena saber su opinión sobre el tema que vamos a tratar hoy. Él es Carlos Quero. Es licenciado, bueno, o diplomado, o graduado. Es que ya como ha cambiado tantas veces la LOCSI, uno ya no se entera de lo que es cada uno, pero al fin y al cabo es graduado en Historia. Además, pues ha estado en la Complutense, ahí trabajando en el archivo histórico durante 5 años. Y desde 2021 está también dentro de la parte el laboratorio de ideas de la Fundación Disenso, de la cual se nutre pues Vox, el principal partido de la oposición, hay que decirlo, ¿no? Porque realmente lo que hay en el otro lado parece más bien un apéndice del gobierno que es el Ministerio de la Oposición. Uno no se cansa tampoco de repetir esta retahíla. Don Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí a Multicanal Radio. Mil gracias por invitarme, un gusto estar aquí y sobre todo ser el debutante de esta nueva temporada, para mí es un placer. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de esta entrevista es tratar pues una cuestión económica, pero también al final tiene sus implicaciones sociales y políticas. Yo diría que es de los problemas que más se han agravado en España en el último lustro. En los últimos 5 años, digamos que ha habido un acelerón en los precios de la vivienda, en la falta de vivienda, también en la falta de seguridad jurídica, un marco jurídico robusto que permita, pues en fin, que la gente pueda pues alquilar, comprar, etcétera. Y hay un problema bastante serio que nos afecta a todos los españoles, salvo a los que tengan la suerte, antes bastante más común, de ser propietario. Carlos, una primera aproximación a este problema. ¿Cómo ves tú ahora mismo el mercado inmobiliario o esta cuestión de la vivienda y las implicaciones que tiene? ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues ya en la misma pregunta avanzabas muchas cuestiones que son fundamentales. La primera de todas, que no es un problema meramente económico, sino que lo trasciende y que es social y antropológico. Venimos de un país en el que la mayor parte de las personas han nacido en hogares en propiedad y eso traía aparejado una serie de atributos o de virtudes que se plasmaban en la vida cotidiana de las personas, que tenían que ver con la estabilidad, con el vincularse y arraigarse a un mismo entorno durante mucho tiempo, con poder ahorrar, con poder para las familias. El hecho de que las familias, teniendo la certeza de tener un hogar, pues sabían que eran fuertes ante las inclemencias o vaivenes de la economía y ante también las arbitrariedades de los políticos y del Estado. Todo esto desaparece y también va desapareciendo esas implicaciones. Yo lo pienso con algo fundamental. El fin de la estabilidad ha traído gente que va dando tumbos de un lado a otro, niños que no pueden hacer amigos en el colegio porque cada año se van mudando de una casa a otra, familias que no pueden brindar a sus hijos una vida plena con los espacios que requiere de la propia casa para el desarrollo de los hijos, problemas de salud mental, problemas de soledad. Ahora todas estas palabras que están tan de moda, no puede sustraerse el debate de que esto tiene unos orígenes materiales que han llegado a nuestro país porque se ha desmoronado o se está desmoronando la sociedad de pequeños propietarios, que era el modelo social que en España y en general en todos los países del Mediterráneo, porque también sucedía en Malta, en Chipre, en Italia, en Grecia, en Portugal, nos habíamos dado, y parece que con resultados bastante exitosos si comparamos pues cuáles eran los niveles de sobreendeudamiento en España comparado con el norte de Europa, qué grado de propietarios teníamos en España o en el Mediterráneo comparado con el norte de Europa, qué libertad tenían por tanto las familias y las personas frente al Estado y frente al mercado, que he escuchado, sois Estado y mercado, pues frente al Estado y el mercado, qué libertad tenían las familias, y todo esto está desapareciendo. Hay un dato que para mí es terrorífico. El hecho de que en España en torno al 85% de las personas, justo en el cambio de siglo, fueran propietarias, o sea, fueran dueñas de la casa en la que vivían,
significaba que, claro, en ese 85% no estaban los súper ricos, no estaban los fondos, ahí estaban las familias de clase media, las familias de clase media venidas a menos hoy, que entonces no tenían ese descenso en sus expectativas vitales porque tenían la garantía de tener una vivienda, las clases populares, los jóvenes, hay un dato del año 2002 que dice que las personas entre 23 y 28 años, en 2002, es decir, las personas que si habían cursado una carrera estaban justo pensando en incorporarse al mercado laboral y si no lo habían hecho, pues llevaban 4 o 5 años en el mismo, el 65% eran dueños de la casa en la que vivían. Ese dato ha caído más de 40 puntos. Es decir, me estás diciendo que el 65% de los recién egresados que están arrancando su vida laboral eran propietarios. En el año 2002. Y 22 años más tarde, eso ha bajado más de 40 puntos. Más de 40 puntos. Es decir, estamos diciendo que a lo mejor antes 2 de cada 3 eran propietarios y ahora, con suerte, 1 de cada 4, 1 de cada 5, perdona, sí. No, hay que hablar. España había sido un país de pequeños propietarios, esto era una distancia frente a Europa y ahora mismo, España sigue teniendo tasas apreciables de propiedad porque es una sociedad muy envejecida, pero si segmentamos por estratos de edad, por franjas de edad, vemos que entre 20 y 34 y entre 34 y 45 superamos la media de personas viviendo en alquiler de Europa. Es decir, en solamente 20 años el cambio económico es un cambio antropológico brutal. La verdad es que es algo bastante llamativo porque siempre los que somos más aficionados a este mundillo de la economía, pues vamos mucho a los números, mercados y demás, ¿no? Pero claro, es que esto no es un problema real, o sea, digamos que es un problema que tiene cierto arraigo económico, pero es un problema humano. Es decir, lo que veo que nos hace ver aquí en el estudio es que, oye, tal vez la sociedad que vivimos hoy día, una sociedad que no tiene dónde agarrarse, es consecuencia también de que se ha despojado de lo que tiene. Y yo, llegados a este punto, me pregunto, ¿cuáles son las causas que puedes vislumbrar para haber revertido la situación, pues eso, de tener una sociedad de propietarios a tener una sociedad de proletarios? Yo lo veo así, o hay propietarios o hay proletarios, no hay otra cosa. Y ahora vemos que somos una prole. Sí, ahora puede que sea una fórmula de alguna manera intermedia la cultura de la suscripción, ¿no? Que vemos ahora mismo por todos lados. No somos dueños de nada, pero tenemos acceso a todo. Tienes el coche con un leasing o con un renting, no tienes la capacidad de poder ir a lo mejor a conciertos si te gusta la música, pero tienes la capacidad de darle al play, al click en YouTube y escuchar una canción o de ver una serie, pero no puedes ir al cine. Es decir, vamos teniendo acceso, pero ya no tenemos la propiedad. Y la propiedad, en la manera que yo tengo que entenderlo y que no es nada original, es lo que da poder a las personas y lo que les da libertad y lo que les da autonomía. Causas de todo esto, bueno, yo creo que es un totum revolutum y que de alguna forma resulta poco achacable en sí mismo a los gestores de vivienda y mucho en general a los gestores del Estado o de las diferentes administraciones públicas a lo largo de los últimos 20, 25 años. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final la vivienda no es una isla. No podemos considerar que haciendo A, B y C en la vivienda, si no tocamos nada de lo demás, se van a solucionar problemas. Por ejemplo, en el caso de España, yo creo que hay políticas desacertadas tomadas por las diferentes administraciones con resultados que en muchas ocasiones se sabía que iban a ser nefastos, pero que por una mezcla de dogmatismo e ideología ha dado exactamente igual y se ha seguido adelante con ello. Una serie de fenómenos sociales que no han funcionado y finalmente una serie de implicaciones ideológicas en un mundo cada vez más global que tampoco han funcionado. Si quieres lo podemos ir viendo. En primer lugar, digamos que este país de pequeños propietarios se constituyó así porque pasaban dos cosas que hoy no había, tres cosas que hoy no había. Por una parte, tasas elevadas de empleo estable y de empleo estable no estrictamente vinculado a la formación intelectual. Es decir, ahora tenemos un país en el que parece que si uno decide adentrarse en la formación profesional y es un perdedor, es un pringao y que lo que tiene que hacer en verdad es sacarse una carrera como sea, aunque luego vaya a estar poniendo hamburguesas en el McDonald's, porque lo que importa es sacarse la carrera. Esto, claro, por una parte devalúa los títulos y por otra parte estigmatiza y criminaliza el empleo manual, que durante mucho tiempo fue una base de ascenso social. Al mismo tiempo, se devalúa también la educación, que era la herramienta que tenían los que partían con peores cartas en la partida para poder prosperar.
Y la conjunción de todo esto nos lleva a que tenemos un mercado laboral muy precario, con tasas de estacionalidad y temporalidad altísimas y con un paro juvenil pues que es descomunal en nuestro país. Claro, sobre estas bases, ¿qué ha pasado además? ¿Se ha construido? No se ha construido. La población española ha crecido. Bueno, la población residente en España, que no es exactamente lo mismo que la población española, ha crecido. Es un matiz importante, porque es verdad que uno de los invitados que están pendientes de venir aquí, no sé si lo conoces, es Alejandro Macarrón. Sí. Él lleva la Fundación Renacer Demográfico y este tipo de cuestiones de cómo las tendencias demográficas es una cosa apabullante, la verdad es que sí. Claro, entonces tenemos, por una parte, se precariza el mercado laboral, se destruye la educación y se criminaliza el empleo manual. Por otra parte, tenemos que hay un crecimiento de la población residente y por tanto de sus necesidades, y al mismo tiempo hay una transformación de los hábitos sociales, ¿no? Pues, sabemos que en los años 70 el número medio de personas que había en los hogares era en torno a 4 personas, ahora mismo es en torno a 2, y las estimaciones de diferentes organismos públicos para 2039, es decir, para dentro de 15 años, el hogar más repetido va a ser el de una sola persona. Pues, claro, eso quiere decir que cada vez son necesarios. Es necesario producir más casas para alojar a las nuevas formas de vida, porque hay familias separadas, hay parejas sin hijos, hay hogares que, digamos, o sea, hay unidades familiares que necesitan hogares que antes no, y entonces no se está construyendo. Y al mismo tiempo se ha cerrado la posibilidad del acceso al crédito, que yo creo que es la cuestión tercera que facilitó, junto a la construcción y junto a la estabilidad que hemos comentado en los 90 y los primeros 2000, el acceso a la vivienda en propiedad. ¿Por qué? Pues las medidas tomadas tras la crisis para corregir algunos de los excesos que eran evidentes, que habían llevado al sobreendeudamiento de las familias españolas y a situaciones dramáticas con los desahucios y toda la oleada entre 2008 y 2013 de una auténtica emergencia social. Pues las medidas que han tomado entre 2013 y 2019 han llevado a que son básicamente la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, ha llevado a que las entidades de crédito se sientan absolutamente desprotegidas y desasistidas en sus derechos ante la administración y que decidan prestar menos y más caro. Y eso ha sacado del mercado de compraventa a toda esa gente de rentas bajas y a jóvenes que estaban accediendo. Claro, esto simplemente para que los que nos estén viendo pongan cifras. Antes el mercado de crédito era mucho más flexible y digamos que la entrada que se pedía para el piso es que era inexistente. Yo he visto de hace 20, 25 años ofertas. 120% de... 120 para que te compres la casa y con el lo que coche, resta, las vacaciones. Ahora te dan el 80% o el 70% del valor de tasación, es decir, que tienes tú que aportar el 20 o el 30% más después los gastos hipotecarios de constituir hipoteca, que suele ser otro 15%. Al final estamos hablando de que tienes que llevar el 35% o el 45% del valor del inmueble ahorrado. Si en un inmueble sencillito te cuesta 200.000 euros, aquí en Madrid por lo menos, y que tampoco es ninguna locura, que ojalá quien lo pille, eso significa que hay que llevar ahorrado 70.000 euros mínimo. Y dices tú, bueno, pero esto es posible en el estado actual de las cosas. En absoluto, eso. Y acaba convirtiéndose en prohibitivo para mucha gente y acaba llevando a un fenómeno que es preocupante y que sucede en las últimas décadas, que es el de la concentración de la propiedad en cada vez menos manos. Las casas que dejan de comprar las familias españolas de menor renta no desaparecen, no se evaporan, las compran otras personas. Y entonces hay, por una parte, concentración o acumulación de riqueza por parte de los más ricos en España y, por otra parte, un desembarco de grandes fortunas de todo el mundo y de fondos de inversión comprando lo que los españoles ahora mismo no pueden comprar ni siquiera a plazos. Totalmente. Esto que dices, la verdad es que, ¿sabes qué? Estamos hablando, ¿no? Y vemos, pues eso, ciertos orígenes, ¿no? De políticas mal aplicadas, consecuencias catastróficas a nivel de mercado que a lo mejor estaba sobreestimulado, como pasó en 2008. Y ahora la consecuencia que son políticas muy restrictivas y solamente puede comprar al final, pues digamos que tiene gran capital. Entonces, digamos... no se está realmente cuidando a la sociedad, sino que parece que hay un cierto interés en tener el mercado en esta situación. Me recuerda mucho esta confluencia de la acción del Estado junto con la acción del mercado al estado servil de Belloc y esa amenaza constante hacia la propiedad. No sé si a ti te suscita los mismos pensamientos. Bueno, yo creo que el momento de transformaciones económicas a gran escala que parecen escapar del poder y de la soberanía y de las riendas de las personas y de las familias y
y la aparición de dos entes muy grandes, muy abstractos, con un poder sobre las personas tremendo, que es tanto el mercado como el Estado, y la desprotección de las familias, yo creo que puede recordar perfectamente a esos escritos de final del 19, principios del 20 del distributismo, que estaba planteándose algunas de las cuestiones que ahora estamos hablando. Si la pequeña propiedad es la garantía, la pequeña propiedad, la vinculación a un entorno, el arraigo, es la garantía de la libertad personal, y si a lo mejor hay que hablar más de subsidiariedad y de lo cercano y de lo concreto y no de lo ajeno. Pero quería apuntar una cosa más por cerrar la argumentación de antes. Esto que hemos hablado de la ruptura de la garantía hipotecaria excluye a un montón de personas del mercado de compraventa y los empuja al alquiler. Los empuja al alquiler y empieza a formarse una burbuja en el alquiler, porque cada vez más personas demandando alquiler, y aquí es donde se cruza con las dinámicas sociales que decía. Un país en el que solamente hay oportunidades en 4 o 5 grandes polos expulsa a la gente de la España vacía hacia esos 4 o 5 grandes polos, entonces más demanda. Más demanda porque uno no ha sido expulsados de compraventa. Más demanda porque los jóvenes de media España vienen a Madrid, a Málaga, a Barcelona, a Bilbao, a Valencia y poco más. Y más demanda por el crecimiento de la inmigración. Esta semana hemos sabido, o hace un par de semanas, hemos sabido que las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona eran las que más habían crecido de población en toda Europa en el último año. No es un crecimiento natural de la población española, es un crecimiento dopado, fundamentado en un efecto llamada que además atrae a todo tipo de personas, de poca renta, de mucha renta, y todas tienen un impacto en el mercado inmobiliario. Entonces, claro, son una serie de fenómenos sobre los cuales ya se monta lo último, que es, decíamos, las políticas de obsesión ideológica, que han sido en manos de la izquierda las regulaciones, los alquileres, las pruebas forzosas, la cierta tolerancia con el impago, con la ocupación o con lo que ahora se llama inquiocupación, que han generado una inseguridad jurídica brutal, y lo que para mí corre en paralelo en la derecha, que es si el alquiler y la regulación sería el mito de la izquierda, el de la derecha sería la globalización, y que cuanta más gente de más lugares del mundo y cuanto mejores datos de PIB tengamos, eso es lo que va a dar la medida del bienestar de nuestra gente, y no su capacidad de acceso a la vivienda, la cercanía con su familia, la estabilidad en el empleo, que los barrios son seguros. Eso se olvida. Pues ambas dinámicas, tanto el mito de la regulación como el mito de que abriéndonos nos va a ir súper bien, pues creo que nos encontramos hoy en condiciones de poder hacer un balance, una rendición de cuentas de cómo exitosos han sido ambos mitos, y yo creo que de momento nos sale a deber, la verdad. Sí, la verdad es que el panorama que nos traes aquí a colación es verídico, y al final, como bien dices, no solamente hay que obsesionarse, como suele hacer de una forma sectaria la izquierda, con sus ideas, que lo hace al final también para sacar cierto rédito político con la propaganda, pero tampoco hay que centrarse en la frialdad de los números, y yo creo que precisamente el PP está condenado siempre al fracaso, precisamente por no ser capaz de darse cuenta de que hay algo más allá del número frío. De entender lo que comentábamos al principio, que la dimensión principal que tiene que preocuparnos de la vivienda es el cómo vivimos y el cómo dejamos de vivir. Absolutamente, así es. Al final ¿la vivienda es un fin o es un medio? ¿La libertad es un fin o es un medio? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que uno no sabe dar respuesta cuando no tiene en el horizonte cuál es el objetivo deseable, el modelo social deseable, cómo se considera que es mejor vivir, sino que apela a la neutralidad. Bueno, cada uno sabrá. Bueno, sí. Pero a lo mejor el Estado puede decir, es que sabemos que cuanta más gente tiene vivienda en propiedad, mejor le va, más ahorra, más capacidad tiene para poder... Y es una sociedad más sana. Eso es. Una sociedad mucho más sana. La verdad es que es muy interesante. Estamos hablando también de este fenómeno de concentración la inmigración de la provincia a la gran ciudad. Yo, por ejemplo, soy de Córdoba, y al final, pues mira, estoy aquí en Madrid, ¿no? Y como yo, pues de hecho aquí en Madrid siempre se dice que hay más gente de fuera de Madrid que de Madrid. Y en Barcelona pasa 3/4 lo mismo, en Valencia también. Pero también hay una cuestión que se habla mucho, se abandera mucho, especialmente por la izquierda a la hora de señalarlo. Tenemos regiones como Canarias que dicen no, más turismo no, y aquí es la siguiente pregunta que te voy a hacer y que te voy a plantear opiniones, y es sobre los pisos turísticos, porque es verdad que España no es la de hace 30 años, que a lo mejor tenía una cierta industria, y al final pues vemos que la actividad económica de España se está reduciendo a servicios y a turismo, es decir, a caña y tapa, ¿no? Se podría decir. Entonces, ¿qué opinión te merece la proliferación? Porque sí es verdad que gracias a la falta de seguridad jurídica para a lo mejor también algunos propietarios que pongan el alquiler, dicen, no, pues yo es que para eso pongo un piso turístico. ¿Cómo podemos atajar esto? ¿Qué opinión te merece este fenómeno? En fin, expláyate, porque es una cosa que de verdad es que preocupa bastante.
Sí, yo creo que aquí hay como una cuestión previa que la has mencionado. Dices, no, la España de hoy no es la España de hace 30 años o la de 40, ni siquiera la de entonces era la de 10 años antes. La transición en España era una de las principales potencias industriales del mundo y la entrada en la Comunidad Económica Europea, entre otras contraprestaciones, implica que España desmonta parte de su potencial industrial, que esto es una palabra abstracto. Bueno, se rompen comunidades, se acaban las oportunidades laborales, se fuerza a que haya familias que tengan que emigrar del campo a la ciudad o de las capitales de comarca o de las ciudades pequeñas e intermedias a la gran ciudad, y se apuesta porque en ese reparto era Europa ya grande de los años 90, el norte de Europa pone la tecnología y la industria, el sur de Europa pone los chiringuitos y las cañas, y encima damos las gracias de que nos vengan a visitar en verano personas muy sonrosadas y con los calcetines y las chanclas y todo esto. Todo esto es algo que España tiene que aprovechar por sus condiciones naturales, por su climatología, por su historia, por su cultura, y tiene mucho que ofrecer y es algo que es innegable. Ahora, el monocultivo del turismo no sale bien. Yo no conozco ninguna nación muy rica que su principal industria es el turismo. Conozco naciones que no son ricas que su principal industria es el turismo, eso sí, pero de las que reparten juego y parten el bacalao, no conozco ninguna que diga, no, es que mira, yo lo que mejor se me da es abrir hoteles de 3 estrellas y la pulserita amarilla y tal. Bueno, pues eso está muy bien si lo complementamos con otras cosas. En algunas provincias, como la provincia que yo represento, Málaga o como Córdoba, donde tú vienes, yo creo que esto ha significado pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque a priori permite la inserción muy rápida y con dinero fácil para los jóvenes en el mercado laboral, en verano, haciendo horas en el chiringuito, en la tienda de souvenirs, lo que sea, haciendo de guía turístico. Fantástico, poniendo cañas en las plazas o calles céntricas de las principales ciudades o emplazamientos más turísticos. Pero de alguna forma te ata y te condena a no estar desarrollando otras industrias y a no estar apostando por el futuro y por un tipo de empleo que sea de calidad, que sea de larga duración, que no sea estacional y que permita a las personas quedarse allí donde han nacido, si así lo desean. Lo que te has contado, pues no me es ajeno. Mi novia es de Benavente, que es otro de esos espacios que ha quedado pues como estancado en el tiempo, y no hay nadie de su generación, de sus amigos, que siga viviendo allí. Y esto es algo absolutamente dramático. Entonces, pongamos todo esto como base, que a lo mejor lo que hay que hacer no es tanto hablar de pisos turísticos, sino de repensar si la promoción acrítica del turismo como principal industria nacional nos ha salido bien o no. Eso como base. Si quieres, entramos a hablar de los propios pisos turísticos. Primera cuestión. Pisos turísticos en el formato colaborativo de Airbnb y demás llevan existiendo, pues no sé, desde 2008, 9, 10, y su impacto cada vez era mayor, pero digamos que era limitado. Era limitado a algunos barrios céntricos de principales ciudades, donde sí que se estaba afectando el acceso a la vivienda, o estaba cambiando la estructura comercial de esos barrios, pero digamos que estaba muy, muy aislado, muy reducido. ¿Qué pasa tras la pandemia? Una serie de regulaciones en los alquileres que generan una inseguridad jurídica, la última de las cuales es la ley de vivienda, pero anteriormente hay 2020, 2021, 2022 y en Cataluña desde el 17 y el 19 una serie de decretos y leyes, iniciativas jurídicas, en definitiva, que generan en el propietario en el casero, perdón, la sensación de que su inmueble en el mercado de alquiler corre riesgo, que a lo mejor, si tiene la mala suerte de que los inquilinos que tiene se hayan visto en una situación de precariedad, se haya muerto un familiar, hayan sido despedidos, esté en una situación de desempleo, que dejen de pagarle y que él no va a percibir su renta, que la administración además se va a lavar las manos, porque aunque el 47 de la Constitución mandata al Estado a generar las condiciones para poder hacer efectivo el derecho a la vivienda, el Estado dice, bueno, yo aquí me lavo las manos y es responsabilidad de Paco Pérez y de Martín Martínez si vienen mal dadas, y no del Estado, que deja totalmente desierto la asistencia social, deja totalmente desierto la vivienda social, y aunque ahora se habla mucho de ello, y al final le acaba imputando la responsabilidad de salvar a aquel que se ha visto en una situación complicada al particular. Y esto es absolutamente indigno de un Estado social digno de tal nombre, porque si entendemos que la vulnerabilidad social es un fracaso social, colectivo, y yo así lo entiendo, la respuesta tendrá que ser igualmente social y colectiva y no particular.
Entonces, todo este tipo de medidas, la última de las cuales es la ley de vivienda, ha llevado a que un montón de tenedores, de arrendadores, se hayan estimado que era no solamente más rentable, que es evidente que sí, mucho más rentable, según los últimos análisis que tenemos, muchísimo más rentable tener la casa en alquiler turístico que en alquiler de larga duración convencional para familias, sino que era mucho más seguro. Era mucho más seguro irse al mercado de alquiler por habitaciones, de alquiler de temporada, de alquiler turístico, que son los tres que además quedaron fuera de una forma bastante chapucera de la ley de vivienda que hizo la izquierda en el año 2023. Entonces, sin este análisis no se puede entender el boom, el petardazo absoluto que pegó Airbnb y demás plataformas en los últimos años. Y todos estos gráficos que aparecen ahora habitualmente aireados por la izquierda en redes sociales de la proporción que ocupa sobre el mercado total de alquiler en algunos lugares el alquiler turístico, es decir, que es consecuencia de sus políticas. El daño es a toda la sociedad, pero es consecuencia de sus políticas. Ahora mismo tenemos que, según el informe del Banco de España de hace mes y medio, el 11% es lo que constituye sobre el total del mercado de alquiler, el 11% es el mercado de alquiler turístico. Pero hay lugares en los que supone mucho más, por ejemplo en Málaga es el 25%. Claro, estamos en magnitudes que ya no afectan exclusivamente al centro de una gran ciudad, sino que afectan a muchos más espacios. En el distrito centro de Madrid, por ejemplo, sabemos que hay más pisos turísticos que menores de 18 años. Para un partido como el mío, que valora de forma entusiasta la familia y su contribución a la sociedad, no puede estimar que eso es algo deseable, porque aquellos pocos niños que hay ahí, es que es mucho más probable encontrarte un comercio pensado para turistas, una tienda de souvenirs o un espacio en el que pueden dejar la maleta durante el día, que una guardería o que un instituto o que un colegio. Entonces esto es, o por supuesto, o que otros niños con los que pueden jugar. Y esto es absolutamente dramático. Luego se habla mucho de si la salida del centro de las ciudades hacia los PAUs y demás. Bueno, esto es consecuencia de que en el centro de las ciudades son espacios muy poco family friendly. Entonces, y son mucho más amigables o mucho más atractivos para el que viene de fuera para pasar una noche o 2 noches que para el local, que empiezan a ser tremendamente hostiles. Pero podemos decir, bueno, al menos el espacio del centro de las ciudades le pasa eso, pero a los demás no. No, pues que esto va generando un efecto mancha de aceite, una onda expansiva en la que una vez que ya se ha conquistado un espacio, como esto da mucho dinero, es necesario seguir conquistando otros espacios. Y además las regulaciones invitan a que uno quiera hacerlo. Entonces nos encontramos con que ya no es un problema de los distritos céntricos, sino también de los aledaños y que incluso se va extendiendo. Se va extendiendo y va generando, yo diría que 4 tipos de perjuicios. El primero de ellos es la dificultad de acceso a la vivienda para el local. ¿Por qué? Pues porque si estamos diciendo que ha aumentado la demanda y esto es una forma de detraer oferta del mercado de alquiler convencional, pues cada vez más tensionamiento, cada vez precios más altos. En segundo lugar, genera problemas de convivencia en las comunidades. ¿Por qué? Pues porque es evidente que no va a cuidar lo mismo un patio, una corrala, una zona común, un portal o un cuarto de basuras o la escalera o el ascensor, quien vive allí siempre y tiene una vinculación con ese espacio y lo paga, que quien está una noche, además vinculado habitualmente a un turismo de borrachera, hago un botellón, me vuelvo por la noche, vomito, tiro la basura, no está en ese momento el contenedor y la arrojo por donde sea. Entonces, es evidente que quien no es dueño se preocupa de una forma diferente y más si ni siquiera eres alquilado, sino que estás ahí transitoriamente. 3. Genera un daño en la estructura comercial. ¿Por qué? Porque si va cambiando la demografía de esos barrios, van cambiando sus necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, por ejemplo, empieza a desaparecer el pequeño comercio tradicional y vemos el aumento de franquicias, vemos el aumento de tiendas que no satisfacen o que no responden a las necesidades de los ciudadanos locales, porque es evidente que una tienda donde dejas tu maleta durante el día, una tienda de souvenirs o demás, o tiendas de gourmet, de comida, tal, no satisfacen las necesidades de las familias, sino que están orientadas a otro público. Y esto, al final, pues lo que termina es generando un problema que hay que resolver. Pero hay que resolverlo siendo conscientes de qué lo ha generado. Para Vox, lo primero de todo pasa por acabar precisamente con todas esas normativas entre el año 17 en Cataluña y el 23 que han invitado precisamente a muchos caseros a tener que buscar refugio en fórmulas alternativas y conseguir que vuelvan tanto con estas derogaciones como con bonificaciones para todos aquellos que tengan su vivienda en el mercado de alquiler de larga duración, buscando que sea forma de tenencia estable,
para que tengamos no solamente un país de propietarios, sino que aquellos que vivan en arrendamiento tengan arrendamientos asequibles y de larga duración. Eso por una parte. Por otra parte, que los servicios de inspección que existen actualmente funcionen de verdad, no que sean una broma o que sean la casa de Tócame Roque. Aquí en Madrid se dice que el 99% de las viviendas turísticas que hay son ilegales. Yo vivo en un edificio en el que hay 7 viviendas turísticas ilegales y que no cumplen ninguno de los requisitos que son públicos y que cualquiera puede encontrar buscando en Google para poder tener la vivienda de uso turístico. Lo que pasa es que no hay un servicio de inspección. Existe como tal, pero no está dotado de contenido. Entonces, derogar las leyes que han llevado a esto, que el servicio de inspección funcione, todo el poder de las comunidades de vecinos. Hay desde hace unos meses una sentencia del Tribunal Supremo que dice que las comunidades de vecinos pueden, por mayoría de 3/5, regular si en su casa, si en su inmueble, edificio ahí se pueden instalar o no actividades económicas vinculadas a todo esto y a Airbnb o a vivienda de uso turístico. Y por último, priorizar por encima de todo al local sobre él. Es decir, cuando se hacen las políticas de vivienda y cuando se hacen las políticas de agenda urbana, como ahora pomposamente se dice, uno tiene que saber para quién está gobernando y que no existe un demos global, que la soberanía es a la que representamos es del pueblo español y uno tiene que pensar en las condiciones que permitan que el pueblo español tenga acceso a la vivienda. Esto último que me comentas me recuerda mucho a esta medida estrella de Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid, que era pues no lo de facilitar Las también deducciones. las deducciones, que por cierto, esto también a lo mejor el público no lo sabe o se lo ha olvidado, pero hace 12 años, en 2013, hasta ese momento, bueno, 2012-2013, hasta ese momento el propietario se podía deducir de su IRPF los intereses pagados de su hipoteca, cosa que ya no se puede hacer. Deducciones semejantes ahora es la que trae Isabel Díaz Ayuso aquí a la Comunidad de Madrid, generando otro efecto semejante al que comentabas de onda expansiva. En este caso, por ejemplo, en el barrio Salamanca sería pues eso de, gente que viene de otros países, especialmente de Hispanoamérica, con mucho dinero y va trasladando, como bien sugieres, la tensión de precios hacia afuera, encareciendo especialmente pues los barrios más humildes, que son los que al final más notan este tipo de efecto. Aquí también pues salen beneficiados fondos de inversión, entiendo, ¿no? Porque al final también la propiedad se está concentrando en torno a ellos. Lo que pasa es que, llegados a este punto, no sé qué opinión te merece la liberalización del suelo, que es algo que, bueno, pues yo creo que es una solución bastante factible para a medio plazo, aunque sea relajar la escalada. No sé qué opinión os merece una medida como esta. Vale, han salido bastantes cuestiones en la pregunta. Empezando por el inicio, has mencionado lo de las deducciones fiscales que en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso quería exclusivamente para extranjeros o para españoles que llevaran residiendo mucho tiempo en el extranjero y volvieran, que era auténtico competencia desleal al ciudadano nacional, potencial comprador y una venta de suelo y de parque de vivienda hacia el exterior, teniendo en cuenta que es un sector que a lo mejor tenemos que empezar a considerar que es estratégico y que es necesario para la vida de las familias, igual que nadie vendería, en su sano juicio, el agua de España a extranjeros. A lo mejor Tiempo al tiempo, ¿eh? a lo mejor tenemos que empezar a pensar si es razonable que al mismo tiempo que disminuye la capacidad de compra de los españoles, tengamos datos como que 6 de cada 10 viviendas el último año se compraron a tocateja, y contando que los españoles ni siquiera son capaces de acceder a una hipoteca. ¿Quién está comprando? Pues ya lo sabemos. O que tengamos datos, por ejemplo, en la provincia de Alicante, que el 35% de las operaciones de compra-venta del año pasado las hicieron extranjeros, o en la provincia de Málaga entre 27 y 28%. Entonces, claro, esto nos da una idea de que hay pocas ganas de cambiar el modelo porque es que da mucho dinero y muchos beneficios. Y esto me permite enlazar con la parte final, con la cuestión de la liberalización de suelo. El diagnóstico es claro, hay un desajuste tremendo entre la gente que busca casa y las casas disponibles, entonces hace falta que haya más casas o que haya menos gente. Es ambas, y seguramente son ambas cosas. Que haya menos gente, ¿cómo? Pues favoreciendo que haya oportunidades en todo el país para que no estés condenando a la gente de Medina del Campo a vivir en un cuchitril de 18 metros cuadrados con 5 desconocidos, que a los que se encuentran en el baño, en el pasillo y en la cocina todos los días es un auténtico horror, sino que pueda vivir, si allí sí lo desea, donde están sus abuelos, están sus afectos, sus olores, su paisaje y su infancia, y que allí pueda haber vida. Y al mismo tiempo decidir
como incluso se están planteando gobiernos poco sospechosos de ser antimulticulturalistas, como el gobierno de Canadá, de Justin Trudeau, esta semana pasada anunciaba que van a limitar la entrada en el país de extranjeros por el impacto que tiene precisamente en el mercado de la vivienda, ¿no? Porque está dificultando. Entonces, dicho todo esto, ¿hay que restringir ese tipo de demanda o hay que extender o distribuir la demanda y hay que aumentar la oferta? ¿Cómo? Hay que aumentar la oferta de muchas formas. Devolviendo seguridad jurídica, muchos propietarios volverán a poner sus pisos en el mercado de alquiler, pero en lo relativo a la compra se aumenta la oferta construyendo y rehabilitando. Para construir hay que hacerlo primero con cabeza, y esto es lo que hablábamos antes de que si el Partido Popular sabe el para qué de las cosas o es construir por construir. Es decir, esto es para hacer Eurovegas, para que se llene toda España de rascacielos, para que algunos peguen el pelotazo como lo pegaron entonces y vivan de puta madre, o para responder a una necesidad social. Entonces, construir, sí, estupendo. ¿Para qué? Para volver a tener una sociedad de pequeños propietarios. Para eso, ¿qué hay que hacer? Quitar trabas, burocracia, además, liberar suelo. Liberar suelo que está actualmente secuestrado por las administraciones públicas, locales en muchos casos, y favorecer que ese suelo se ponga a disposición para construir. Pero insisto, para construir con ese fin, porque es que si no, no vamos a solucionar el problema. Si el objetivo es construir para que algunos tengan su 14ª vivienda, no. Si el objetivo es construir para que algunos hagan el edificio entero, como ha pasado en zonas de Málaga, un edificio de vivienda de uso turístico, no. Construir para responder a las necesidades de la población. En ese sentido, liberar suelo puede ser una de las herramientas. ¿Es una herramienta exclusiva? No. Y creo que en el propio razonamiento que hacías venían más ingredientes. Hay que quitar trabas, hay que liberar suelo, hay que conseguir que cambien las condiciones que permitan el acceso al crédito hipotecario, devolviendo seguridad a las entidades financieras de que van a recibir su cuota hipotecaria y que van a poder ejecutar el lanzamiento en caso de que no se esté pagando, que es justo el contrario que está sucediendo ahora mismo, en el cual hay una suspensión sine die desde el año 13 de los lanzamientos hipotecarios, que ha llevado a un endurecimiento de los requisitos y a una expulsión de la gente de menos renta a la posibilidad de compra. Y hay que cambiar la fiscalidad para tener una fiscalidad que permita acceder a la propiedad a quien no tiene, bueno, pues a quien no tiene un padrino. Y esto es importante. Vox incide mucho en lo de la fiscalidad, pero es toda una secuencia. De nada sirve cambiar la fiscalidad si no hemos aumentado la oferta, si no hemos, porque al final lo que vamos a hacer es calentar la demanda, y llevaría a una cuestión muy preocupante. Si hemos hecho todo lo anterior, fiscalidad, nuestra propuesta es el tema de la supresión del IVA en la compra de primera vivienda, reducción drástica de ITP y AJD, que como mencionabas, pues viniendo para acá he hecho un cálculo, viendo los datos que hay disponibles por diferentes comunidades autónomas, y supone para una casa de 300.000 euros entre 20.000 y 35.000, dependiendo de cada comunidad autónoma, más justo que sumarle al precio de compra. Claro, es que esto está poniendo una barrera de entrada para mucha gente tremenda. Recuperar figuras como la deducción por inversión en vivienda habitual. Tú has dicho la época, 2012-2013. Quien tenga memoria sabe quién gobernaba entonces y quién se la cargó. Exactamente, sí. Y por último, limitar la demanda extranjera, haciendo que las bonificaciones o deducciones o ayudas que van para constructores y promotores sean exclusivamente entregables si se va a vender para familias que van a ser su primera vivienda, poniendo limitaciones o condiciones a la compra, por ejemplo, que esté supeditado a que vayas a vivir aquí, a que tengas permiso de residencia, a que haya un tiempo mínimo de ocupación del inmueble y no que vayas a estar haciendo negocio donde precisamente falta vivienda para los españoles. Y esto no es algo que sea ni novedoso ni se ha aplicado en muchos países gobernados por gente de izquierdas, gente de derechas, gente de centro, que estaban pensando que ese tipo de medidas podían responder a las necesidades de su gente, que es a quienes se deben. Eso la verdad es que cambiaría mucho el paradigma y yo estoy 100% de acuerdo. Hay barreras de entrada para la gente normal, que es que no tienen razón de ser, y hay tratos preferentes que en un estado que se promulga igualitario, ¿no?, donde se supone que la igualdad para todo el mundo prima, no se comprende como para unos sí y otros no. A mí esta cuestión, antes durante toda esta entrevista lo hemos tocado un poco por encima, pues eso, la gente más joven, ¿no? Digamos, el efecto ya lo hemos visto, pero ¿crees que para esta generación joven, es decir, este efecto se va a poder solventar? ¿Vamos a tener que pagar 1 o 2 generaciones de empobrecimiento, de proletarización social, hasta recuperar pues esta sociedad sana
una sociedad de propietarios. ¿Cuáles son un poco las perspectivas que ves en el estado actual de las cosas? Y también una vez que, por ejemplo, vosotros tengáis la capacidad de poner en marcha estas políticas, tiempos que se puedan esperar al respecto, porque yo creo que es una emergencia nacional y cuanto antes se solvente, pues todo el mundo ganamos. Bueno, las perspectivas actualmente son para mí muy poco halagüeñas, porque podemos entrar a otros asuntos. Hasta ahora estamos viendo que las regulaciones no han funcionado, que la insistencia en atraer inversiones, mercancías, capitales y personas de todo el mundo se ha demostrado bastante nefasta para el acceso a la vivienda en propiedad y para la seguridad y la tranquilidad en los barrios en España de forma fácilmente contrastable por la evidencia empírica, digamos, de cualquiera. Pero, pero es que nadie le está apeando de su burro. Es decir, la izquierda sigue considerando que por lo que no ha funcionado las cosas es porque no se ha regulado lo suficiente y la derecha dice que es que porque no se ha abierto lo suficiente el mercado a que venga todo el mundo. Entonces, ambas al final suponen una pinza en la cual el español corriente, anónimo, el García, el Pérez, está en medio y dice, bueno, yo es que no puedo. Perdona, es que, o sea, estamos hablando de que la izquierda cree eso y la derecha cree eso. Tú de verdad, o sea, bueno, a lo mejor la masa social sí, pero el político de izquierda, ¿tú crees que realmente se piensa eso? Es decir, porque es que llega un punto en el cual, por ejemplo, tenemos un presidente del gobierno que alardea de un supuesto doctorado de economía. Tú, a nada que sepas, hayas estudiado un poco, sabes las consecuencias inmediatas que tienen las políticas que estás promoviendo. Entonces, ¿se debe realmente a esos intereses ideológicos o hay cierto interés en proletarizar a la sociedad, en hacer que sea una sociedad de átomos, al fin y al cabo? Yo sí creo que no es una disyuntiva, sino que es todo lo mismo. Como se tiene ese interés ideológico, se quiere proletarizar y se quiere hacer una sociedad dependiente. Es decir, el plan ideológico es conseguir que haya personas que sean, bueno, viéndolo con la propiedad en el centro, o que la propiedad desaparezca para unos, o que esté concentrada en muy pocas manos para otros. ¿Por qué? Porque ambos desconfían de la sociedad. Es decir, unos dicen que su Dios es el mercado y hay que hacer todo lo posible para que el mercado sea lo más grande posible, porque el mercado por sí mismo acabará generando las condiciones a través de la idea del goteo y la impregnación de que todos vivirán muy bien, y los otros porque creen que es el Estado el que, con una planificación perfectamente cuadriculada y medida, acabará generando las condiciones para que todos vivan muy bien. Creo que un siglo de pruebas pone bastante en entredicho que lo que aparece muy hermoso en las teorizaciones y en los libros, su aplicación práctica haya sido beneficiosa. Yo creo que las perspectivas para los jóvenes actualmente no son nada halagüeñas por una cuestión dramática, porque los jóvenes son pocos. Y porque los partidos políticos del bipartidismo son maquinarias perfectas de captura de votos y saben perfectamente cuál es la demografía en España y la estructura de la pirámide de población en España y hacen políticas que son... Se habla mucho ahora de si el boomer, el antiboomer y tal. Bueno, yo creo que lo que hay que decir es lo contrario. Es que la política del Partido Popular y del Partido Socialista de los últimos 20 años ha sido una política contra los jóvenes. Y no hay más que coger los presupuestos generales del Estado de cada año para ver qué partidas aumentaban de forma exponencial, ya sabemos todos cuáles son, y cuáles nunca han crecido o incluso han decrecido. Las de familia, las de natalidad, las de vivienda. Esto a uno le da una idea de cuáles son las prioridades que uno tiene. Totalmente, porque al final también es que el político también tiene un funcionamiento económico de que ve a los votantes como un mercado y hay que captar lo máximo posible. Me decías esto y es verdad que esta semana pasada o la anterior, perdóname que me falla a veces la memoria, pero es Elma Said, ¿no? La que es la ministra de Seguridad Social, la que anunciaba una subida de casi el 3% de las pensiones cuando los salarios llevan estancados, no estancados nominalmente, que eso con la inflación va aumentando, sino estancados a nivel real, pues fácilmente más de una década. Es decir, lleva mucho tiempo en el cual el español, que en fin, el asalariado, pues no puede enriquecerse. Entonces es un problema que, bueno, que es una pena, ¿no? Que al final pues haya una parte de la política que no quiera ver a los problemas, no quiera verlos de frente, o peor todavía, que los quiera ver de frente de una forma torticera. O que no quiera verlos a largo plazo, porque aquí todas las políticas que se están llevando a cabo tienen implicaciones a largo plazo dramáticas. Y me preguntabas que si esto en unas décadas, yo lo que veo es que como no haya de verdad una transformación radical, pero no es ya una transformación radical en quién gobierna, sino una transformación radical
en cuáles son las prioridades culturales, ¿no? O sea, todo esto que se llama la guerra cultural, que yo creo que no consiste ni en gritar más que el otro, ni en combatir en los medios, en los podcasts o en las radios o en las teles o en las series mejor que el otro, sino en proponer un modelo de vida, que eso es lo que es la cultura, una antropología, unas rutinas, una costumbre, unos hábitos, un modelo de vida alternativo. Y para ese modelo de vida tenemos que tener claro cuáles son los instrumentos que lo garantizan, y uno de los cuales es el acceso a la vivienda en propiedad. Otro es la valorización de la familia. Otro es la valorización de lo duradero, de lo estable, como algo que en sí mismo tiene implicaciones positivas para las personas que participan de ello. Todo lo que vemos ahora mismo es lo contrario. Por una parte ha habido una destrucción de expectativas materiales por parte tanto de actores económicos como de actores políticos, y vemos al mismo tiempo a pues a toda una colección de figuras creativos, guionistas, productores, gentes de la cultura, digamos, que han estado romantizando toda esa destrucción de expectativas materiales, diciéndonos que es que era bueno, que si tú no tenías casa en propiedad es porque mejor, que así no te atas, que si tú no tienes pareja para toda la vida, porque mucho mejor, que es que así eres mucho más flexible, que si no tienes un trabajo para siempre, así puedes viajar y hacer lo que te apetezca. Y ha habido todo un discurso, toda una cobertura ideológica de esa desposesión para que no se apreciara como tal. Entonces, yendo al origen de la pregunta, sí, hay un plan ideológico por hacer a la gente sumisa, dependiente y sin nada. Y a ese plan ideológico se ha prestado todo tipo de actores, tanto para legitimarlo como para romantizarlo, y quien lo está padeciendo es el español común. El español común que no lo sabe, pero poco a poco se acerca. Cada año que pasa es un año menos que falta a un colapso social que, bueno, quiere intentar arreglarlo a paladas de inmigración, pero es un poco también, pues por parte de quien promueve este tipo de agendas, es algo bastante inhumano considerarlo como, en fin, meto aquí números, tiro para abajo también los salarios. El PIB dicen que crece simplemente porque hay más gente. Y como hay más gente, hay más necesidades que solventar, pero no porque seamos más productivos, lo cual es un problema. Y al final también condena incluso a un estilo de vida, una forma de vida bastante precaria, no solamente a la gente que llega para eso, sino también a los que ya están aquí. Absolutamente. Pero es el problema que decíamos antes de ver todo como que cuadre la celda del Excel, y que si el dato macro sale bien, oye, pues todo es cojonudo. Bueno, pues tenemos países en los que el dato macro sale bien y el PIB crece y hay una fiscalidad muy baja. Por ejemplo, pienso ahora mismo en Irlanda, que todo el mundo lo pone como ejemplo, y no sé, todos hemos visto también todas las manifestaciones masivas que ha habido en torno a la inmigración y en torno a la destrucción de la clase media y clase media baja en Irlanda. Entonces, el dato grande puede cuadrar, pero no puede ser a costa de que se destruya ni la cultura local, ni la seguridad, ni el acceso popular a la vivienda en propiedad, ni los anclajes que nos han hecho ser quienes somos. En este caso concreto, además, es que la inmigración masiva, que supuestamente viene a pagar las pensiones, yo creo que esto hay que hacer una impugnación de raíz de este argumento por muchas cuestiones. Primero, porque sabemos ya que el 60% de los inmigrantes que están en España no están en el mercado laboral, pero es que además es verles como esclavos. O sea, es una manera absolutamente inhumana de ver a la persona que tú traes aquí para que cumpla un cometido utilitarista, que además aparece y aflora en sus intervenciones de forma recurrente, ¿no? Que es todo esto de, es que si no lo hace un extranjero, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues en los años 70, 80 y 90, cuando uno iba a un bar, la caña no se ponía sola, la ponía una persona que tenía unas buenas condiciones laborales. Claro. Ahora esto se ha convertido en una herramienta para precarizar el mercado laboral y hacer que se devalúen los salarios, porque uno sabe que siempre va a tener disponible a toda una masa de trabajadores muy precarios, con escasa cultura sindical, y con cero anclajes y cero arraigo aquí, que no le espera a nadie en su casa y que va a estar trabajando hasta la hora que sea sin poner una mala cara. Y esto, claro, de nuevo, como no todo es economía, sino que todo tiene implicaciones culturales, genera también una transformación en el rostro y en la identidad de una sociedad que cada vez tiene menos brújulas, porque cuando no tienes lo material, aquello en lo que te puedes refugiar es en que todos tenemos una manera igual de entender el mundo, una cosmovisión, una manera similar de responder ante las tensiones, ante los retos, ante unos prejuicios o unos temores o unos anhelos similares. Pero cuando de pronto todo eso se destruye porque también se ha destruido esa cultura común y todo es el popurrí multicultural, pues al final uno ya sí que se queda atomizado y sin defensa posible, ni material ni cultural. Absolutamente. Bueno, Carlos, muchas gracias. Te voy a lanzar una última pregunta, que vamos bien de tiempo, pero es más un chascarrillo que otra cosa, porque quiero saber tu opinión, ya que bueno, todos sabemos que el gobierno está asediado judicialmente, no porque los jueces sean malvados y esté conspirando, sino porque ha hecho cosas que no debía hacer.
o eso dicen los indicios. Y ante esta disyuntiva en el comité, en el búnker federal del PSOE, han dicho ahora que van a hacer una empresa pública de vivienda. ¿Qué opinión te merece, Carlos? Yo, vamos, me estoy acordando de que han prometido 200.000 y creo que habían hecho 183 solamente. Mira, han ido diciendo cifras diferentes. Yo recuerdo siempre una de Sánchez que dice 184.000. Luego, si uno se pone a buscar, a bucear en programas electorales anteriores del Partido Socialista, ve que en el año 2008 Zapatero propone 1.500.000 de vinculación público-privada, de las cuales 900.000 son en propiedad y 600.000 son del alquiler social. Venga, seamos majos y cojamos solo las 600.000. 600.000 y 184.000 que ha prometido ahora mismo Sánchez harían 784.000 viviendas que el PSOE debe a todos los españoles. Esto, pues bueno, ahora mueve a la risa, pero nos tiene que hacer pensar sobre una última cuestión: es que cuando el mercado no funciona para satisfacer las necesidades de vivienda de una población, no por orígenes tal vez en el propio mercado, sino por las regulaciones inefectivas, ineficaces y dañinas que hacen las administraciones, el Estado también puede ser promotor de vivienda, y el Estado también puede ser quien provea de vivienda. Y esto en otros momentos en los que también se ha dado un crecimiento acelerado de población, una concentración de población en grandes ciudades, como por ejemplo se vio en España con la emigración campo-ciudad de los 50, 60, 70, el Estado no se lavó las manos como lo hace el Estado actualmente y trasladó la responsabilidad a los particulares, que eso habría supuesto haber tenido a millones de personas viviendo o hacinadas o debajo de un puente o en chabolas, sino que precisamente a todas esas personas que su único destino era poder vivir de esa forma cuando se movían a Madrid desde Extremadura o desde Andalucía, o cuando se movían desde Murcia hasta Cataluña, hizo un plan muy ambicioso de vivienda pública en propiedad, de vivienda de protección oficial. Entre 1961 y 1975 se hicieron 4 millones de viviendas de protección oficial en colaboración público-privada. Y hasta los años 2000 otras 2,5 millones más. Esto es pues unos 6,5 millones, pues digamos, cada hogar 4 personas, 25, 26 millones, 27 millones de personas en España disfrutaron de la estabilidad y la seguridad residencial de tener una casa en propiedad, gracias a que el Estado no se lavó las manos, sino que se echó a sus espaldas la responsabilidad. ¿Cómo? Con política y no con marketing. Sea como sea, es un problema que se puede atajar. Las fórmulas están escritas y lo que no podemos dejar es que nos sigan tomando el pelo, porque, como muchas veces les gusta ellos decir, nos va la vida en ello. Don Carlos, muchas gracias por estrenar esta temporada aquí en De Estados y Mercados, aquí en Multicanal Radio. Estamos muy agradecidos por estar aquí hoy. Un gusto y mil gracias por la invitación, que vaya muy bien. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene con la actualidad económica y con la tertulia que nos ocupa siempre.